Siempre imaginé que, después de enterrar al amor de mi vida, yo tendría derecho al silencio, al respeto y al tiempo necesario para despedirme. Fueron más de 30 años de matrimonio, de compañía y de construcción mutua. Creía que, incluso en la ausencia, él seguiría cuidándome con la misma ternura de siempre. Pero 10 horas después del entierro, algo me hizo levantar de la cama con el corazón acelerado. Un ladrido fuerte me llamó hacia la ventana. Y lo que vi pasando allí, me dejó completamente deshecha, paralizada, llorando sin entender por qué. Y si piensas que esta es solo una historia de duelo, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí aquella mañana cambió por completo el rumbo de mi vida. Y el final de esta historia va a dejar a muchos en silencio. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y suscríbete ya, porque esta es solo la primera de muchas verdades que están por venir. Mi nombre es Carmen Elvira Gutiérrez, tengo 72 años, y pensé que viviría mis últimos años en paz, rodeada de mi familia y de la memoria del hombre al que amé. Pero lo que vi pasando por aquella ventana fue la señal de que la traición ya estaba dentro de mi casa. Y desde ese momento, yo nunca volví a ser la misma. La casa entera olía a ausencia. Después del entierro de Álvaro, el aire se volvió pesado, como si el mármol respirara por mí. Caminé por el pasillo principal viendo mi reflejo distorsionado en los cuadros dorados. Me senté en el sofá de cuero italiano donde solía leer los informes del banco, todavía con su taza de porcelana intacta sobre la mesa de cristal. Todo seguía en su lugar, menos él. Me cubrí con mi bata de seda negra y toqué el brazalete que me había regalado en nuestro último aniversario. El silencio dolía como una herida invisible. Los empleados hablaban en voz baja, moviéndose entre los muebles de diseño y las lámparas de cristal. Sentí que nadie quería mirarme a los ojos. Llevaban años viéndome como la señora del empresario, no como la mujer detrás del apellido. Mientras una de ellas retiraba las flores marchitas del funeral, noté que el perfume caro del ambiente se mezclaba con el olor metálico del dinero. Era extraño pensar que hasta en la tristeza se podía percibir el lujo. Me pregunté cuánto tiempo tardaría en convertirme en un adorno más de aquella mansión. Subí las escaleras lentamente. En el dormitorio, la cama seguía intacta, con las sábanas de algodón egipcio todavía marcadas por su cuerpo. Toqué su lado y sentí un vacío tan físico que tuve que sentarme. Sobre el buró, la foto de nuestro viaje al Hotel Boutique de Acapulco me hizo sonreír por un segundo. La quise voltear, pero no pude. La dejé ahí, mirándome, como si él me vigilara desde el cristal. Apreté las manos hasta que los anillos me dolieron en los dedos. Esa casa enorme se había vuelto una jaula. No quise comer nada. Bajé a la cocina solo para distraerme. El aroma del café recién hecho me recordó las mañanas en que él bajaba con su bata gris y hablaba de finanzas, de cuentas, de transferencias, de decisiones. Todo giraba en torno al control. A veces pienso que ni siquiera sabía amar sin calcular. Me senté frente a la ventana grande que daba al jardín y respiré profundo. Afuera, el viento movía las palmas, indiferente a mi pena. En el fondo, siempre supe que los poderosos no mueren del todo, dejan su sombra en cada cosa que tocaron. Fui a la biblioteca buscando un poco de calma. Los muebles de madera oscura conservaban el olor a su perfume, ese caro que solía usar en reuniones del club privado. Sobre el escritorio había un sobre cerrado con mi nombre. La tinta parecía reciente. Lo toqué, pero no tuve valor de abrirlo. Sentí que si leía esas palabras, la realidad se haría demasiado concreta. Lo guardé en el cajón junto a su pluma de oro. Pensé en Julián, mi hijo. Había estado ausente todo el funeral. Ni una llamada, ni una mirada. Solo mensajes del contador, preguntando por las propiedades. La noche cayó sin que me diera cuenta. Las luces automáticas encendieron un resplandor cálido sobre la decoración impecable. Todo estaba diseñado para que nada se sintiera fuera de lugar, ni siquiera el dolor. Caminé por el corredor, deteniéndome frente al gran espejo del recibidor. Vi una mujer que ya no reconocía. El maquillaje borrado, las manos temblorosas, los hombros caídos. En mis ojos había más preguntas que lágrimas. Me pregunté si el amor se extingue con la muerte o si solo cambia de forma para seguir atormentando.
Fui al cuarto de huéspedes, donde había dejado algunos documentos de la empresa. Me senté frente a la computadora y abrí el correo corporativo. Había mensajes urgentes sobre cuentas congeladas y movimientos no autorizados. Cerré la pantalla de inmediato. No quería mezclar el luto con el negocio, pero supe que el mundo no se detiene por el dolor. Aún así, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Era una sensación extraña, como si alguien me observara desde algún rincón. Salí al jardín buscando aire. Las luces del sendero iluminaban las fuentes de piedra y las bugambilias recién regadas. Entonces escuché un ladrido. Breve, seco, insistente. Venía desde la entrada principal. Me detuve, con el corazón acelerado. Nadie debía estar ahí a esa hora. Caminé despacio, siguiendo el sonido, hasta quedar frente a la puerta de hierro. Otro ladrido. Más cercano. Abrí la reja y vi, bajo la luz tenue de los faroles, un perro de pelaje castaño mirándome fijo. Era un animal desconocido. No tenía collar ni señales de pertenecer a alguien. Sin embargo, su mirada no era salvaje. Había algo en ella que me tranquilizaba y me perturbaba al mismo tiempo. Se sentó frente a mí, inmóvil. Parecía esperar una orden, o tal vez una respuesta. No supe qué hacer. Lo observé en silencio, sintiendo que ese encuentro no era casual. El viento sopló y el perro levantó la cabeza como si escuchara algo que yo no podía oír. Entré a la casa con el corazón en la garganta. Cerré la puerta, pero seguí escuchando el ladrido a lo lejos. Subí las escaleras sin mirar atrás. En el segundo piso, antes de entrar a mi habitación, me detuve. No sé cómo explicarlo, pero sentí un frío repentino, una presencia ligera. Me giré y vi por la ventana la figura del perro, quieto, mirándome desde el jardín. Y entonces lo supe, algo iba a romperse. Algo más que el silencio. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba aquel ladrido, seco y profundo, como si el eco se hubiera quedado dentro de las paredes. Amaneció con un silencio raro, distinto al del día anterior. Abrí las cortinas del ventanal y la luz se reflejó sobre los muebles de roble y las cortinas de seda gris. Todo parecía igual, pero el aire tenía otro peso. Me puse una bata nueva, ligera, y bajé a la sala con el cuerpo entumido. En el camino, miré la foto de mi boda. Ahí estaba él, sonriendo, con esa elegancia que nadie más tenía. Sentí que sus ojos me seguían. El perro seguía ahí, justo frente a la ventana. No se movía, solo observaba. Su mirada era intensa, casi humana. El jardín, tan perfecto con sus bugambilias podadas y su fuente encendida, parecía un escenario preparado para algo. Abrí un poco la ventana y el aire fresco me golpeó el rostro. El animal no ladró, solo inclinó la cabeza, como si me reconociera. Me asusté y cerré de golpe. Respiré hondo, intentando convencerme de que era coincidencia, pero algo dentro de mí no lo creía. Ese perro había venido por una razón. Decidí salir. Caminé descalza hasta el vestíbulo, tomé las llaves y abrí la puerta. El sonido metálico del cerrojo rompió el silencio del pasillo. El perro se acercó despacio, olfateando el suelo. Sus ojos castaños brillaban bajo la luz del amanecer. No me atreví a tocarlo, pero no parecía peligroso. Llevaba una energía extraña, como si supiera a dónde ir. Se detuvo frente al sofá de cuero beige del salón principal y comenzó a ladrar de nuevo. Su insistencia me erizó la piel. Algo le llamaba la atención ahí. Seguí su mirada y noté que observaba un punto debajo del sofá. Me incliné, pero no vi nada. El perro volvió a ladrar, más fuerte. Me arrodillé en el suelo frío, moví el mueble con esfuerzo y escuché un sonido seco. Algo golpeó el mármol. Era una maleta de cuero oscuro, vieja, cubierta de polvo. La reconocí de inmediato. Era de Álvaro. La había visto por última vez en su despacho, el día antes de que enfermara. Mis manos temblaban. La tomé con cuidado y la coloqué sobre la mesa. El perro se sentó frente a mí, vigilando, como si esperara el siguiente paso. Abrí la maleta y un olor antiguo me golpeó. Dentro había documentos, carpetas, sobresellados y una pequeña libreta de notas.
todo en el orden meticuloso que solo él podía tener. Saqué una carpeta azul con el membrete de nuestra empresa. Al principio pensé que era un informe, pero al revisar las hojas noté las firmas falsificadas. El nombre de Julián aparecía repetido en varias páginas, junto al mío, imitado con torpeza. Sentí un nudo en el estómago. El sudor me bajó por la espalda. Aquello no era un error, era un plan. Seguí leyendo. Había un testamento, con letra de Álvaro, pero las fechas estaban alteradas. En ese documento, toda la herencia, las propiedades, las cuentas, las acciones, pasaban directamente a Julián. Ni una palabra sobre mí. El golpe fue tan fuerte que tuve que sentarme. Recordé las veces que Álvaro me había dicho: nunca dejes que el dinero se meta entre nosotros. Y ahí estaba yo, descubriendo que su propio hijo había hecho lo contrario. Sentí vergüenza, rabia, miedo. El perro, en silencio, me observaba con ojos tristes. Cerré la maleta y la abracé como si pudiera protegerme con ella. El cuerpo me temblaba entero. Caminé hacia la ventana y miré el jardín. Por un segundo, juré ver una sombra pasar cerca de la fuente. Pensé que era mi imaginación, pero no me atreví a moverme. Todo se sentía cargado, como si el aire guardara secretos. Las hojas de los rosales se mecían suavemente y yo solo pensaba en lo mismo. ¿Por qué ese perro vino justo ahora? No tenía sentido. Nada tenía sentido. El reloj marcó las 8:30 cuando escuché el motor de un auto. Era Julián. Entró con su perfume fuerte, su traje impecable y esa sonrisa que aprendió de su padre, pero sin alma. Saludó con un beso rápido, frío. «Mamá, tenemos que ir al notario. Ya está todo listo para firmar». Su voz sonaba mecánica, como si estuviera cerrando un trato, no hablando con su madre. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de ira y tristeza. Le sonreí con calma. «Perfecto, hijo. Solo dame unos minutos». Esperó en el recibidor mientras yo subía al cuarto. Guardé la maleta dentro de mi bolso de cuero y tomé las llaves del coche. Me miré al espejo antes de salir. El reflejo me devolvió una expresión que no conocía. Ya no era la viuda frágil que temblaba frente a la pérdida. Era otra versión de mí. Al bajar las escaleras, el perro me miró desde la puerta, quieto, como si me despidiera. No ladró esta vez. Y en su silencio entendí que me estaba protegiendo. Cerré la puerta principal detrás de mí y sentí que el aire cambiaba. Julián abrió el coche con un clic y me ofreció el brazo. Su amabilidad fingida me dio náusea. Entré en el asiento trasero, con la maleta bien sujeta entre mis manos. Él no tenía idea de lo que llevaba conmigo. Miré por la ventana mientras el coche salía de la propiedad. La fuente se fue haciendo más pequeña y el perro seguía ahí, inmóvil, mirando cómo me alejaba. Algo en mi pecho me decía que ese era solo el principio. El trayecto hacia la notaría fue eterno. Julián hablaba sin parar, usando palabras técnicas que apenas escuchaba: acciones, cuentas, herencia, trámites. Todo sonaba a ruido distante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los árboles y los autos, intentando mantener la calma. La maleta descansaba sobre mis rodillas, pesada, viva, como si adentro respirara la verdad. Pensaba en Álvaro, en su voz pausada, en sus advertencias veladas. El dinero revela a las personas. Ahora entendía lo que había querido decir. Llegamos al edificio con fachada de mármol y columnas pulidas. El piso brillaba tanto que reflejaba los tacones de las secretarias. El notario nos recibió con una sonrisa ensayada, ofreciendo café en tazas de porcelana. Julián se adelantó, siempre con su traje de diseñador, su reloj suizo brillando bajo la luz blanca del despacho. Yo asentía a todo, fingiendo desconocer lo que llevaba conmigo. Dentro de la maleta, las pruebas parecían arder. No tenía miedo, solo una frialdad nueva, una especie de dignidad que no sabía que poseía. El notario abrió una carpeta color crema y comenzó a hablar de ajustes en la transferencia de propiedades. Yo observaba su boca moverse sin realmente escucharlo. Mis ojos se desviaron hacia Julián, que jugueteaba con su pluma Montblanc y miraba el reloj con impaciencia. Me pregunté si alguna vez había sentido amor genuino o si todo lo que conocía era ambición.
Cuando el notario me pidió firmar, respiré hondo. Mis manos no temblaron. Puse la maleta sobre la mesa y la abrí. El sonido del cierre metálico resonó en toda la habitación. Saqué los documentos falsificados y los deslicé frente a ellos. El notario frunció el ceño al comparar las firmas. Julián palideció, se enderezó en la silla, trató de decir algo, pero el juez levantó la mano. «Esto es serio. Aquí hay falsificación». La voz del hombre cortó el aire. Todo se detuvo. Miré a mi hijo con una mezcla de dolor y vergüenza. Él evitó mis ojos. El silencio duró segundos, pero se sintió como un castigo eterno. Me di cuenta de que aquel momento marcaría el resto de mi vida. El notario me pidió quedarme unos minutos más mientras hacían las copias. Julián salió sin decir palabra. Desde la ventana vi su silueta caminando rápido hacia el auto, encendiendo un cigarro con las manos temblorosas. En su espalda ya no había orgullo, solo miedo. Cuando me devolvieron los documentos, firmé un par de formularios y agradecí en voz baja. Antes de irme, el notario me miró con respeto y dijo: «Señora, lo que hizo requiere valor. No todas las madres lo tendrían». Sonreí con tristeza. No era valor. Era necesidad. De regreso a casa, el chofer conducía en silencio. El paisaje se desdibujaba tras las ventanas del coche. Saqué el celular y vi mensajes sin leer, llamadas del banco, correos del abogado, recordatorios del contador. Cerré todo. No quería pensar en finanzas ni en poder. Quería pensar en la traición. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿En qué punto exacto el amor se había convertido en cálculo? El perro volvió a mi mente. Su mirada, su calma. Era como si me hubiera llevado justo a donde necesitaba llegar. Al llegar, bajé del coche sin esperar que me abrieran la puerta. El sol de la tarde bañaba el jardín con un brillo dorado. Entré en la casa, dejé la maleta sobre la mesa del comedor y caminé directo a la cocina. Lucía me ofreció té, pero lo rechacé. Necesitaba estar sola. Subí al estudio y cerré la puerta con llave. Me senté frente a la ventana, mirando las sombras alargarse sobre el césped. Sentí que algo dentro de mí cambiaba, como si la rabia se estuviera transformando en otra cosa: decisión. Fui al tocador y saqué del cajón la carta que Álvaro me había dejado. No sé por qué, pero sentí que era el momento. Rompí el sobre con cuidado. Su letra firme, inconfundible, llenó la página. Si algún día dudas de ti, confía en lo que veas, no en lo que te digan. Leí esa frase una y otra vez. Era como si me hablara desde otro lugar. Cerré los ojos, respiré profundo y comprendí que ya no podía detenerme. Lo que había empezado no era solo una defensa, era mi renacimiento. Esa noche dormí poco. Revisé cada documento, cada papel, cada firma. Clasifiqué todo en carpetas nuevas y las guardé en la caja fuerte de mi habitación. Antes de cerrar, tomé el anillo de bodas de Álvaro y lo dejé encima de los papeles, como un sello simbólico. Bajé al jardín y encontré al perro acostado junto a la fuente. Me acerqué y le acaricié la cabeza. «Gracias», susurré. No sé si entendió, pero levantó la mirada con ternura. En su silencio, sentí compañía. Subí al cuarto, apagué las luces y me recosté sin llorar. Por primera vez desde su muerte, no sentí solo dolor, sino claridad. Julián podía intentar lo que quisiera. Yo ya no era la mujer que se quedaba callada. Cerré los ojos y pensé en el día siguiente. Sabía que vendría a buscarme. Lo conocería por sus pasos, por su voz. Pero esta vez, no me encontraría igual. El ladrido lejano del perro me arrulló mientras el sueño me arrastraba hacia una calma nueva, una calma fuerte. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. La luz tenue entraba por la ventana grande del dormitorio y me bañaba el rostro. No había descansado realmente. La mente seguía llena de números, firmas, recuerdos. Fui al baño, lavé mi cara y observé mi reflejo en el espejo. El agua fría me devolvió algo de energía, pero el cansancio seguía ahí, detrás de los ojos. Me vestí con un conjunto gris claro y un collar sencillo. No quería parecer débil ni tampoco ostentosa. Esa mañana necesitaba equilibrio.
El olor a café recién hecho me guió hasta la cocina. Lucía ya estaba ahí, preparando pan tostado y sirviendo el desayuno en la vajilla de porcelana que nunca se usaba. Señora, su hijo llamó temprano. Dijo que viene en camino. Me quedé quieta, sosteniendo la taza. El corazón me dio un vuelco, pero no lo mostré. Tomé un sorbo y me obligué a mantener la calma. Afuera, el jardín brillaba con el rocío. El perro dormía junto a la fuente, ajeno a todo. Respiré hondo. Ya no tenía miedo. Julián llegó con puntualidad impecable, como siempre. El motor del coche importado resonó en la entrada, y un minuto después escuché sus pasos en el mármol. Llevaba un traje oscuro, un perfume costoso que se esparció por la casa apenas entró. Me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa forzada. Mamá, hoy podríamos firmar todo y terminar con este trámite. No hay motivo para retrasarlo. Sus palabras sonaban amables, pero su tono era una orden disfrazada. Asentí con serenidad. Claro, hijo. Estoy lista. Entramos al comedor. Él colocó sobre la mesa una carpeta de cuero con el logo de la empresa. Se movía con seguridad, pero su mirada evitaba la mía. Sentí el contraste entre el lujo del entorno y la pobreza moral que flotaba entre nosotros. Las cortinas de lino dejaban pasar una luz dorada, y por un instante me pareció que esa claridad lo incomodaba. Le ofrecí café. Lo rechazó. Su ansiedad era evidente. Las manos le temblaban apenas, pero yo conocía cada uno de sus gestos. Sabía cuándo mentía. Mamá, quiero que confíes en mí, dijo al fin, mientras abría la carpeta. Papá habría querido que yo continuara con todo. Tú sabes cómo manejar las finanzas, pero no tienes por qué cargar con eso. Déjame hacerlo. Lo escuché sin interrumpir. Su discurso era pulido, casi ensayado. No hablaba desde el amor, sino desde la ambición. Yo fingí interés, jugué con la cucharita en el café y le sonreí. Claro, hijo, si es lo mejor para todos. Dije eso, pero dentro de mí una voz gritaba otra cosa. Mientras él hablaba, mi mente se llenaba de imágenes del pasado. Recordé cuando era niño y me pedía monedas para comprar dulces, cuando soñaba con ser médico, no empresario. ¿En qué momento su mirada se volvió tan fría? ¿En qué punto dejó de importarle la dignidad? Observé cómo pasaba las hojas, explicando balances y porcentajes con soltura. Lo había aprendido todo de su padre, menos la lealtad. Cuando me pidió firmar, apoyé la pluma sobre el papel, pero no escribí. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron. Antes de firmar, dije despacio, quiero que me digas algo, Julián. Él frunció el ceño. ¿Qué cosa? Si papá estuviera aquí, ¿harías lo mismo? La pregunta lo descolocó. Bajó la vista, fingió leer. El silencio se volvió tan denso que podía oír el tic-tac del reloj antiguo del salón. Sonrió sin convicción. No entiendo lo que insinúas. No insinúo nada. Solo quiero saber si sigues siendo el hijo que críe o un desconocido con mi apellido. Su rostro se endureció. Cerró la carpeta con un golpe seco. Ya no somos los mismos. Mamá. Este es el mundo real. Hay decisiones que deben tomarse sin sentimentalismos. Se levantó de la silla, caminó hasta el ventanal y miró hacia el jardín. Su voz sonó más baja. A veces hay que hacer lo necesario para mantener lo que nos pertenece. Aquella frase fue como un golpe. Comprendí que no había remordimiento, solo justificación. Era el eco exacto de la ambición que siempre temí. Me quedé inmóvil, mirando el café enfriarse. En ese momento, algo se rompió definitivamente entre nosotros. Ya no era solo una disputa por herencia o cuentas bancarias, era una fractura moral. Me levanté sin decir nada, tomé mi bolso de cuero y caminé hacia la puerta. Iré contigo, hijo, dije con calma. Pero recuerda, la confianza no se firma en un papel. Él no respondió. Afuera, el perro me esperaba sentado, vigilando. Lo acaricié antes de subir al coche. Su mirada era más humana que la de mi propio hijo. Mientras el vehículo arrancaba, sentí que el aire dentro del coche era distinto. La tensión olía a perfume importado y mentira. Apreté el bolso contra mi pecho y miré el horizonte por la ventana. Las palmeras se movían con el viento, como testigos silenciosos de una historia que apenas comenzaba.
Cerré los ojos un instante y prometí que no permitiría otra traición. No más. ¿Y tú? Si tu propio hijo te mirara a los ojos mientras intenta traicionarte con una sonrisa, ¿firmarías por amor o enfrentarías la verdad aunque te cueste perderlo? El edificio del notario estaba en una de las avenidas más elegantes de la ciudad. Fachada de mármol blanco, ventanales altos, olor a madera encerada y perfume caro. Caminé detrás de Julián, escuchando el eco de nuestros pasos sobre el piso brillante. Llevaba la maleta en la mano, más ligera que la noche anterior, aunque cargada de significado. Las recepcionistas nos recibieron con sonrisas automáticas y trajes de diseñador. Todo ahí hablaba de dinero y poder. Todo, excepto nosotros. Nos hicieron pasar a una sala decorada con cuadros modernos y una mesa de cristal impecable. En el centro, un florero con orquídeas blancas parecía demasiado perfecto, casi artificial. Julián se sentó frente al notario con la seguridad de quien cree tener el control. Yo, en cambio, observaba cada gesto, cada palabra. Pedí un vaso de agua solo para tener algo que sostener. Mis manos estaban frías. El notario hojeó los documentos con lentitud profesional, mientras mi hijo cruzaba las piernas, fingiendo calma. Señora Gutiérrez, necesitamos su firma para proceder con la transferencia de las propiedades. Su voz era amable, casi indiferente. Asentí y abrí la maleta con movimientos suaves. El sonido del cierre metálico llenó el despacho. Coloqué los papeles falsificados sobre la mesa sin una palabra. El notario se inclinó, comparó firmas y detuvo el movimiento de su pluma. «Esto no coincide», murmuró. Julián se tensó. El aire cambió de densidad. «¿De qué está hablando?», preguntó, intentando mantener el tono firme. El notario se acomodó las gafas, observó las hojas una por una y dijo en voz baja: «Alguien manipuló estos documentos. Esta firma es una falsificación». Sentí el mundo detenerse por un instante. Julián abrió la boca, pero no salió sonido alguno. La sala entera se volvió silencio. Pude escuchar mi propio pulso golpeando en los oídos. Me mantuve erguida, sin pestañear. «Yo no falsifiqué nada», alcanzó a decir, pero su voz tembló. Nadie lo creyó. Ni siquiera él mismo. El notario me pidió quedarme unos minutos mientras hacía las copias para el expediente. Julián se levantó de golpe, furioso. «Esto es absurdo. No pienso quedarme aquí escuchando tonterías». Dio un golpe en la mesa que hizo vibrar las orquídeas. «Si te vas», dije despacio, «no vuelvas a buscarme hasta que tengas vergüenza de lo que hiciste». Él me miró con una mezcla de rabia y miedo. No respondió. Salió sin mirar atrás, dejando su perfume flotando en el aire, tan costoso y vacío como su conciencia. Cuando la puerta se cerró, respiré por primera vez en horas. El notario me observó con respeto y algo de compasión. «Ha sido valiente, señora», sonreí apenas. «No se trata de valentía. Se trata de dignidad». Él asintió y me entregó las copias de los documentos ya verificados. Mientras firmaba, antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Pensé en Álvaro. En cómo habría odiado ver a su hijo convertido en un extraño. En cómo, de alguna manera, me había dejado las señales para protegernos a los dos. De regreso al coche, el sol me cegó unos segundos. Sentí la brisa cálida entrar por la ventanilla. Cerré los ojos y pensé en lo que acababa de pasar. No había triunfado. No aún. Solo había revelado una verdad dolorosa. Julián, mi hijo, se había hundido en su propia ambición, y yo apenas empezaba a salir del luto. El chofer me preguntó si quería volver directo a casa. Sí, respondí. Pero por una ruta distinta. Necesitaba ver el mundo moverse para recordar que la vida seguía. Pasamos por el centro financiero, donde los rascacielos reflejaban el cielo azul. Pensé en los años que pasé al lado de Álvaro, construyendo ese imperio, confiando en las personas equivocadas. Pensé en las noches de reuniones, en los viajes a hoteles de lujo donde todo parecía eterno. Ahora solo quedaba la soledad y una cuenta bancaria llena de recuerdos. Lo material seguía ahí, intacto, lo humano, roto.
Me dolió más eso que cualquier cifra o firma. Cuando llegué a casa, Lucía me esperaba en la entrada con la mirada preocupada. «Todo bien, señora», asentí sin hablar. Caminé hasta la sala, dejé la maleta sobre el sofá y encendí una vela aromática. La luz temblorosa se reflejó en las paredes beige. El perro estaba acostado junto a la puerta, tranquilo, vigilante. Me senté en el suelo a su lado y acaricié su cabeza. «Gracias por llevarme hasta la verdad», susurré. Él cerró los ojos, como si entendiera. Esa noche no hubo lágrimas. Solo silencio. Un silencio distinto, limpio, sin miedo. Subí a mi habitación, abrí las cortinas y miré la ciudad desde la ventana. Las luces de los edificios parpadeaban como promesas rotas. Me prometí que, a partir de ese día, nada volvería a decidirse sin mi voz. El dolor se había transformado en algo más grande, en fuerza. Cerré los ojos y dejé que el cansancio me venciera. Por primera vez, el lujo no me deslumbraba. Me recordaba lo que había perdido. El trayecto de regreso fue un silencio largo, incómodo. El coche avanzaba por las avenidas llenas de tráfico, pero dentro el aire parecía inmóvil. Podía sentir la rabia de Julián, aunque no estuviera frente a mí. Imaginaba su rostro endurecido, su mandíbula tensa, los puños cerrados sobre el volante de su coche deportivo. En algún punto, comprendí que su furia no era solo contra mí, sino contra sí mismo. El orgullo herido de quien se creía intocable. Y yo sentía una mezcla amarga de tristeza y alivio. Esa noche no encendí las luces del vestíbulo. Quise caminar a oscuras, como si el silencio pudiera protegerme de los pensamientos. El eco de mis pasos se confundía con el zumbido lejano del aire acondicionado. Dejé los tacones en la entrada y subí descalza. El perro me siguió hasta la escalera, moviendo la cola en silencio. En el pasillo, el reloj de pared marcaba las 11 con un sonido seco. Me senté en el sofá del estudio y dejé caer la cabeza hacia atrás. No quería llorar, pero las lágrimas llegaron solas, lentas, obstinadas. A la mañana siguiente, el timbre sonó con insistencia. Lucía fue a abrir y regresó nerviosa. «Es el señor Julián», dijo en voz baja. «Quiere hablar con usted». Me miró buscando permiso. Asentí sin decir nada. Lo escuché entrar, con su paso rápido, firme, y el aroma inconfundible de su perfume caro. Se detuvo frente a mí, todavía de pie, los ojos oscuros, llenos de rabia contenida. «¿Cómo pudiste humillarme así?», soltó sin saludar. «Eres mi madre, y me traicionaste». Respiré hondo antes de responder. «Yo no te traicioné, Julián. Tú lo hiciste desde el momento en que pusiste tu firma sobre la mía». Su rostro se contrajo. Dio un paso hacia adelante. «Todo lo que tenemos, lo construyó papá. Yo solo quería protegerlo». «¿Protegerlo de quién?». «De mí», pregunté. «De tu codicia, quizá». Mis palabras lo golpearon más que cualquier grito. Dio media vuelta y golpeó la pared con el puño. El sonido seco retumbó en el salón. El perro ladró, rompiendo el silencio. Julián lo miró con desprecio. «Hasta ese animal te obedece más que yo», murmuró. «No es obediencia», dije, «es lealtad». Se giró lentamente, con la mirada llena de fuego. «¿Crees que puedes quedarte con todo? Con la casa, el dinero, las propiedades. No te equivoques. Yo soy el heredero». Me levanté con calma. «Eres mi hijo, no mi enemigo», dije con voz baja, aunque por dentro me temblaba el alma. «Pero si decides serlo, no pienso retroceder». Se quedó quieto unos segundos, respirando con fuerza. Luego se acercó a la mesa de cristal y tomó un sobre del cajón. «Encontré esto en el despacho de papá», dijo, arrojándolo frente a mí. «Quizá quieras leerlo antes de seguir mintiendo». Lo abrí despacio. Era una copia del testamento real, el mismo que él había intentado falsificar. Las lágrimas me nublaron la vista. «¿De verdad pensaste que esto te salvaría?», pregunté. «Solo quería recuperar lo que me pertenece». «No, Julián. Querías robar lo que nunca te ganaste». El silencio volvió, más pesado que antes. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. «No me conoces, mamá».
No sabes hasta dónde puedo llegar. Lamentablemente, sí lo sé, respondí. Por eso me duele tanto. Cerró la puerta con fuerza y el sonido resonó por toda la casa. Me quedé ahí, de pie, con el sobre aún en las manos. Todo en esa escena olía a derrota, a distancia, a algo roto que ya no se podía reparar. Subí al cuarto lentamente, con el corazón encogido. Me detuve frente a la ventana y vi su coche salir a toda velocidad por la calle arbolada. Sentí una punzada de miedo, pero también una certeza. Había cruzado una línea de la que no sabría volver. Cerré las cortinas y me quedé en penumbra. Toqué la foto de Álvaro sobre el tocador. Tu hijo se perdió, murmuré. Y yo no supe detenerlo. La soledad se sentó conmigo, silenciosa, inevitable. Esa tarde, recibí una llamada del abogado de la familia. Su tono era cortés, pero su voz revelaba tensión. Señora, hemos detectado movimientos recientes en una de las cuentas conjuntas. Fondos transferidos sin autorización. El estómago se me heló. ¿Cuánto?, pregunté. Una suma considerable. Cerré los ojos y comprendí que el golpe no era solo moral. Julián estaba dispuesto a llevarse todo. El perro, recostado a mis pies, levantó la cabeza como si percibiera mi angustia. Le acaricié el lomo en silencio. Esa noche no encendí ninguna lámpara. Caminé por la casa vacía con los pies descalzos, sintiendo el mármol frío bajo la piel. La luna se reflejaba en las ventanas grandes, iluminando la figura del perro que dormía en el jardín. Me detuve frente a la puerta principal y por primera vez sentí miedo real. No por el dinero, ni por las propiedades, sino por la oscuridad que crecía en el corazón de mi hijo. Cerré los ojos y supliqué en silencio: Álvaro, protégelo, aunque ya no lo merezca. Desperté con la sensación de que algo se había roto dentro de mí. No era sueño ni presentimiento, era certeza. La casa estaba demasiado tranquila. El sol entraba por las cortinas delgadas, tiñendo el suelo de un dorado triste. Bajé las escaleras sin prisa, con esa calma tensa que precede a los desastres. Lucía no estaba. Debía haber salido a comprar. En el aire flotaba el eco de la discusión de la noche anterior, como si las paredes aún guardaran su voz. Fui al despacho de Álvaro casi sin pensarlo. Necesitaba verlo todo con mis propios ojos. El estudio seguía igual, ordenado, impecable, con ese aroma a madera encerada que siempre me recordaba a él. Los libros alineados, la pluma sobre el escritorio, las carpetas apiladas por color. Pero había algo distinto. Un silencio más denso, más frío. Me arrodillé frente a la estantería y aparté los tomos de contabilidad que ocultaban el cofre de seguridad. Lo abrí con la combinación que solo nosotros conocíamos. El clic metálico sonó seco, sin vida. Lo empujé, y el aire me abandonó los pulmones. El interior estaba vacío. Sin documentos, sin joyas, sin contratos. Nada. Solo un sobre arrugado con mi nombre. Me senté en el suelo, con las piernas temblando. Dentro del sobre, una hoja arrancada de una libreta. No me busques. Este dinero me pertenece. La letra era la de Julián. No lloré. No grité. Solo sentí un vacío tan profundo que me dolía respirar. Apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos. Pensé en Álvaro, en lo mucho que confió en su hijo. Y en cómo el poder puede pudrir hasta la sangre. Pasé más de una hora ahí, inmóvil. El perro se acercó en silencio y apoyó su cabeza sobre mis rodillas. Su calor me sostuvo. Ya lo sabía, ¿verdad?, le dije con la voz rota. Él movió la cola, sin apartar la mirada. Tomé aire y me obligué a levantarme. Fui al baño, me lavé la cara con agua helada y me observé en el espejo. No vi a una víctima. Vi a una mujer cansada, herida, pero viva. Y con eso bastó. Decidí no volver a llorar por Julián. No merecía mis lágrimas. Al mediodía, llamé al abogado. Le pedí que bloqueara todas las cuentas y tarjetas a nombre de la empresa. Su silencio del otro lado del teléfono me confirmó lo que temía. Ya intentó mover fondos a través de una transferencia externa, me dijo. Pero todavía podemos detenerlo. Colgué sin responder. Fui al vestidor,
Abrí el cajón donde guardaba mis joyas y tomé el collar de perlas que Álvaro me regaló cuando nació Julián. Lo miré por última vez y lo guardé en una caja. Había cosas que el dinero no podía limpiar. Salí al jardín buscando aire. Las fuentes seguían encendidas. El sonido del agua me calmó. Pensé en la ironía. Toda esa casa, ese lujo, esa perfección, y dentro, un abismo. El perro corrió hasta la reja y ladró hacia la calle. Vi un coche negro estacionado frente a la entrada. La puerta del copiloto se abrió, pero nadie bajó. El motor seguía encendido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré la puerta del jardín con llave y entré de nuevo. No quería averiguar quién era. La intuición me gritaba que era mejor no saberlo. Pasé el resto de la tarde revisando documentos viejos, buscando algo que me diera control. Entre carpetas encontré cartas de socios, extractos del banco, facturas de las propiedades que habíamos comprado juntos. Todo lo que había sido nuestra vida reducida a papeles. Guardé lo más importante en una nueva carpeta y la metí en el bolso. Era mi escudo. Sentí la mirada del retrato de Álvaro desde la pared. Tranquilo, murmuré. No voy a dejar que nada de esto se pierda. El atardecer tiñó el salón de un naranja melancólico. Encendí una lámpara pequeña y me serví un vino tinto. Necesitaba una pausa. Cada sorbo me supo a memoria, a finales y comienzos. Me di cuenta de que no era el dinero lo que me dolía perder, sino la confianza. Ese lazo que creí indestructible entre madre e hijo. Pensé en llamarlo, en pedirle una explicación, pero sabía que no la tenía. Algunos vacíos no se llenan con palabras, sino con silencio. Cuando cayó la noche, recibí un mensaje anónimo: no te metas más. No sabes con quién estás jugando. Sentí un frío recorrerme la espalda. Miré hacia la ventana. La calle estaba vacía, pero las luces del coche negro seguían encendidas. Cerré las cortinas y apagué el teléfono. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo la maleta entre las manos. Ya no era un objeto, era mi única defensa. El perro se acomodó junto a mí. Por primera vez, entendí que no estaba sola. Me quedé despierta hasta tarde, escuchando los sonidos de la noche. En algún momento, supe que debía actuar. No podía quedarme ahí, esperando otro golpe. Fui al escritorio y escribí una carta para el abogado, con instrucciones claras sobre la empresa. La firmé con pulso firme y la dejé sobre la mesa. Al final, escribí una sola línea: el dinero puede robarse. La dignidad no. Luego apagué la lámpara y me quedé mirando la oscuridad. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza nueva que empezaba a nacer dentro de mí. Pasaron 3 días sin noticias de Julián. El teléfono permanecía en silencio, como si el mundo se hubiera detenido de repente. Yo seguía atendiendo los asuntos legales con el abogado, bloqueando cuentas y asegurando propiedades. Pero por dentro me sentía vacía, cansada. Era extraño mirar aquella casa tan impecable, con sus muebles de diseñador y el olor constante del perfume caro de Álvaro aún impregnado en los pasillos. Todo lo que nos había dado orgullo ahora era una prisión de mármol. Y, sin embargo, no podía irme. No todavía. Esa tarde, mientras revisaba los correos, encontré un recibo en la bandeja del escritorio. Era del restaurante más caro de la ciudad, a nombre de Julián. 2 comensales, reserva para esa misma noche. Dudé un instante. Algo dentro de mí decía que debía dejarlo pasar, pero la curiosidad y el dolor fueron más fuertes. Llamé a Lucía para decirle que no preparara cena y pedí al chofer que me llevara. Me vestí con un vestido negro sencillo, el mismo que usé en la última gala con Álvaro. No quería llamar la atención, solo entender. El restaurante era un templo de lujo, luces tenues, manteles de lino, copas de cristal tallado y un piano sonando al fondo. Me senté en una mesa apartada, con vista al jardín interior. Pedí una copa de vino y observé en silencio. A las 9:30, Julián entró. Llevaba un traje azul marino y ese reloj suizo que tanto le gustaba presumir. No venía solo. A su lado, con un vestido rojo que resaltaba cada movimiento, estaba Carolina. Mi sobrina. La hija de mi hermana fallecida. Sentí que el mundo se me desmoronaba de golpe.
Se sentaron frente a frente, riendo con complicidad. Él le tomó la mano, ella bajó la mirada, fingiendo pudor. Vi cómo el mesero dejaba una botella de vino y ellos brindaban. No escuchaba sus palabras, pero las sonrisas bastaban para entender. Carolina, la niña a la que crié como una hija, se había convertido en su aliada. O algo peor. Me quedé quieta, observando cada gesto, cada caricia disimulada. El vino se me atragantó en la garganta. Pensé en levantarme, en enfrentarlo, pero me contuve. Quería escuchar antes de hablar. Pagué la cuenta sin terminar mi copa y caminé hacia el pasillo lateral que conectaba con el baño. Desde ahí, escuché su voz. «Todo está casi listo», decía Julián. «Solo necesito que firmes como testigo, Carolina. Después de eso, el dinero será nuestro». Ella rió en voz baja. «Y tu madre, no te preocupes. Está más sola que nunca. Ni siquiera sospecha que sé dónde guarda los documentos originales». Mi corazón se detuvo. Cada palabra era una puñalada. Me apoyé contra la pared para no caer. Esperé a que se levantaran. Los vi salir tomados del brazo, como si fueran una pareja enamorada. Afuera, el valet trajo el coche y se alejaron en silencio. Yo seguí ahí, con las manos temblando, tratando de procesar lo que había escuchado. No era solo una traición económica. Era personal, íntima. Una herida doble, la de un hijo y una sobrina. Me miré en el espejo del pasillo. Por un momento, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era una desconocida con la dignidad rota, pero con una mirada que empezaba a arder. Regresé a casa sin pronunciar palabra. El chofer quiso preguntarme si todo estaba bien, pero bastó mi silencio para que entendiera. Subí directamente al estudio y abrí la caja donde guardaba los documentos. Revisé hoja por hoja, sello por sello. Todo estaba intacto. Por ahora. Cerré con llave y guardé la copia digital en una memoria externa. Sabía que tarde o temprano, Julián intentaría volver. Y esta vez no podía permitírselo. Tenía que adelantármele, aunque eso significara perderlo para siempre. Encendí una vela y me senté frente al retrato de Álvaro. «Nos están robando otra vez», le dije en voz baja. «Pero esta vez no me quedaré quieta». Las sombras bailaban sobre su rostro y por un instante creí que sonreía. Era mi imaginación, lo sé, pero me dio fuerza. El perro se acercó y apoyó su cabeza sobre mis pies. Lo acaricié sin dejar de mirar el retrato. Sentí que él, desde algún lugar, aprobaba mi decisión. Esa noche no dormí. Esperé el amanecer escribiendo una lista con nombres, fechas y movimientos bancarios. No era venganza, era justicia. En el fondo sabía que, cuando el dinero entra en el alma de las personas equivocadas, ya no hay regreso. Preparé una carpeta nueva y la guardé en el bolso. Afuera, el cielo empezaba a clarear. El ladrido del perro me despertó del trance. Algo me decía que el día siguiente traería una verdad aún más amarga. ¿Y tú? Si descubrieras que las dos personas que criaste como familia te están robando al mismo tiempo, ¿guardarías silencio para no perderlos o los enfrentarías aunque eso te dejara completamente sola? La mañana después de aquella cena amaneció gris. Ni el canto de los pájaros sonaba igual. Me levanté antes del amanecer, incapaz de dormir. Todo lo que había escuchado la noche anterior seguía dándome vueltas en la cabeza. Las risas de Julián, la voz de Carolina, su pacto escondido entre copas de vino. Caminé por la casa con el corazón encogido. Cada rincón me devolvía una imagen de ambos, de los días felices, de las navidades juntos, de las comidas en familia. El eco de esas memorias dolía más que cualquier mentira. Encendí la cafetera y me senté frente a la ventana del comedor. Afuera, el jardín seguía tan impecable como siempre, pero ahora lo veía distinto. El lujo se había vuelto una máscara, debajo solo quedaban ruinas emocionales. El perro dormía junto a la fuente, fiel y ajeno al veneno que se había colado en mi sangre. Tomé mi celular y marqué el número del abogado. Le pedí una cita urgente. No iba a permitir que siguieran manipulando lo que Álvaro y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Cuando llegué a la oficina del abogado, el ambiente olía a papel nuevo y café caro. Me recibió con cortesía,
aunque noté en su expresión una mezcla de respeto y preocupación. Señora Gutiérrez, entiendo que quiere proceder legalmente contra su hijo. Asentí en silencio. No quiero destruirlo, le dije, pero no pienso dejar que siga destruyéndome. El hombre bajó la voz. Será un proceso largo, y su nombre saldrá a la luz. ¿Está dispuesta? Ya perdí demasiado. No tengo nada más que ocultar. Firmé los documentos necesarios. Cada rúbrica era como una punzada, pero también una liberación. Mientras el abogado revisaba las copias, mis pensamientos regresaron a Carolina. La vi de niña, con trenzas y sonrisas inocentes, corriendo por el jardín de esta misma casa. No entendía cómo el tiempo podía torcer tanto a las personas. Quizá el dinero era un veneno más lento que la culpa. Cuando terminé, guardé una copia del expediente en mi bolso de cuero y salí sin mirar atrás. La decisión estaba tomada. Esa tarde, mientras regresaba, vi un coche estacionado frente al portón. Reconocí la matrícula. Era de Carolina. El corazón me golpeó el pecho. Bajé del coche con calma, fingiendo indiferencia. Ella estaba parada junto a la entrada, con gafas oscuras y un bolso de diseñador colgando del brazo. Su perfume caro impregnaba el aire. «Tía, no quería que te enteraras así», dijo apenas me vio. Así como. «¿Como una ladrona o como una cómplice?», respondí sin gritar, sin lágrimas. Su rostro se descompuso. «Julián me dijo que tú no entenderías. Que él solo quería proteger lo que su padre dejó. ¿Y tú?», pregunté, «¿qué ganas con todo esto?». Guardó silencio unos segundos. «Solo quiero asegurarme de que mi vida no dependa de tu permiso». Esa frase me dolió más que todo lo anterior. La miré con una mezcla de asco y tristeza. «Entonces vete, Carolina. No te necesito cerca para seguir respirando». Dio un paso atrás, vacilante. «No tienes idea de lo que estás provocando». «Tampoco tú», le respondí. Esa noche, las luces de la casa permanecieron apagadas. Preparé una copa de vino y me senté en el estudio, rodeada de documentos y recuerdos. En el fondo, una parte de mí todavía esperaba que Julián apareciera arrepentido, pero sabía que eso no pasaría. Las personas que eligen el poder sobre el amor ya no regresan. El perro se acercó y apoyó el hocico sobre mi pierna. «No te preocupes», murmuré, «esto apenas comienza». Acaricié su cabeza y sentí un tipo de calma nueva, casi peligrosa. Al día siguiente, el abogado me llamó temprano. «Señora, la denuncia está en curso. Su hijo y la señorita Carolina serán notificados en las próximas horas». «Gracias», respondí, sin titubear. Colgué y miré el reloj antiguo del vestíbulo. Por primera vez, el tiempo parecía avanzar a mi favor. Fui al tocador y me puse la pulsera de perlas. No por vanidad, sino por memoria. Cada joya era un recordatorio del amor que alguna vez existió. Salí al jardín y dejé que el viento despeinara mis pensamientos. Esa tarde, recibí una llamada de Julián. No contesté. Dejó un mensaje corto, frío, sin emoción. «Sé lo que hiciste. Te arrepentirás». Me quedé escuchando el tono del final, largo, interminable. No borré el mensaje. Quería recordarlo exactamente así, con su voz vacía, sin rastro de humanidad. Caminé hasta la biblioteca, abrí el diario de Álvaro y encontré una anotación que nunca había visto. «La ambición más peligrosa es la del que se siente con derecho a todo». Cerré el libro y sonreí apenas. Mi esposo siempre supo más de lo que decía. Esa noche dormí poco, pero sin miedo. La brisa entraba por la ventana y movía las cortinas blancas, llenando la habitación de una paz extraña. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, pero ya no me asustaba. Había tocado fondo y, desde ahí, solo quedaba subir. En la mesa de noche, la vela seguía encendida. Su luz suave iluminaba la foto de Álvaro. «Te lo prometo», le susurré, «esto no terminará como ellos creen». El perro levantó la cabeza, como si entendiera la promesa. El edificio corporativo de la familia Gutiérrez siempre me pareció imponente. Esa mañana, mientras subía en el elevador de cristal, sentí que cada piso era una capa de memoria. Las reuniones con Álvaro, los brindis de éxito, las promesas que ahora parecían mentiras. Al llegar al último nivel, el reflejo de la ciudad se proyectaba sobre las paredes de vidrio.
La secretaria me recibió con una sonrisa tensa. Buenos días, señora Carmen. Asentí, dejando mi bolso sobre la mesa de recepción. No venía como madre. Venía como presidenta. Entré a la sala principal. El aire acondicionado olía a perfume caro y café recién molido. En la cabecera, un enorme retrato de Álvaro presidía la sala, observando a todos desde el marco dorado. Los directores ya estaban sentados, con sus laptops abiertas y sus expresiones medidas. Julián ocupaba la silla que había sido suya, con el rostro pálido, pero aún desafiante. Carolina estaba a su lado, escondiendo la mirada detrás de un dossier. Caminé despacio, sin mirar a nadie, y me senté al frente. La reunión comenzó en un silencio que pesaba. Uno de los asesores habló primero, con tono cauteloso. Señora, la situación financiera está bajo control, pero hay irregularidades recientes en las cuentas de inversión. Lo sé, interrumpí, sacando los documentos del bolso. Y no solo hay irregularidades. Hay traición. Coloqué las copias frente a ellos. Cada hoja era una herida abierta. Julián bajó la mirada, apretando los dientes. Carolina fingió revisar su celular. El sonido de las hojas al deslizarse sobre la mesa llenó la sala como un murmullo incómodo. Esos papeles son manipulaciones, dijo Julián con voz temblorosa. No puedes venir a destruir lo que construimos. Destruir, repetí. Yo lo levanté contigo y con tu padre. Tú solo estás intentando quedarte con lo que nunca fue tuyo. El tono de mi voz fue firme, pero no grité. Aprendí que el poder se ejerce sin alzar la voz. El silencio posterior fue más violento que cualquier insulto. Sentí el peso de las miradas sobre mí, pero ya no me importaba. El director financiero, un hombre de cabello gris, tomó la palabra. Señora, yo sabía de las transferencias, pero temía decirlo. No quería problemas. Lo miré con frialdad. El silencio también es complicidad. Él bajó la cabeza, avergonzado. Por un segundo, me sentí sola. Todos sabían. Nadie había tenido el valor de detenerlo. El retrato de Álvaro detrás de ellos parecía acusarlos también. Esto no es una empresa, dije despacio. Es una familia convertida en un negocio sin alma. Carolina se levantó bruscamente, con lágrimas contenidas. No puedes juzgarnos, tía. No entiendes lo que es vivir bajo tu sombra. Su voz temblaba entre enojo y vergüenza. Tienes razón, respondí. No entiendo cómo alguien puede vender su nombre por una cuenta bancaria. La sala se quedó muda. Julián la miró, furioso. Si hablas de más, pierdes todo, le susurró. Esa amenaza fue suficiente para quebrarla. La vi derrumbarse en la silla, derrotada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí, la ciudad parecía pequeña, inofensiva. Toqué el cristal con los dedos y respiré hondo. Durante años pensé que el lujo era sinónimo de éxito, dije sin girarme. Hoy entiendo que solo fue una cortina para ocultar la soledad. Volteé hacia ellos. No vine a pedir justicia. Vine a recuperarla. Tomé los documentos y los firmé frente a todos. La presidencia volvía a ser mía. Nadie se atrevió a protestar. Julián se puso de pie. Esto no se quedará así. Ya no depende de ti, respondí. Depende de lo que te quede de conciencia. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Eres igual que papá. Te crees dueña del mundo. No, dije despacio. Solo aprendí a no tener miedo del mío. La puerta se cerró con un golpe seco. Sentí un vacío profundo, pero también una calma nueva. Había ganado una batalla, aunque el precio era demasiado alto. Los demás se levantaron en silencio. Me quedé sola en la sala de cristal, con la ciudad reflejada en los ventanales. La luz del mediodía entraba con fuerza, bañando el retrato de Álvaro. Me acerqué y toqué su marco con los dedos. Lo logré, pero no sé si era esto lo que querías. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Había cruzado el punto de no retorno. La dignidad, al fin, pesaba más que el dolor. Cuando salí del edificio, el viento soplaba con fuerza. El perro me esperaba en la entrada del coche, moviendo la cola. Sonreí débilmente. Vámonos a casa, murmuré. Sabía que lo peor aún no terminaba. Pero esa tarde,
Por primera vez en años, el cielo no me pareció tan gris. Esa noche volví a casa más tarde de lo habitual. El silencio del vestíbulo me pareció más pesado que nunca, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Me quité los zapatos junto a la puerta y caminé lentamente por el pasillo iluminado por lámparas tenues. El perro me siguió en silencio, como si entendiera que algo había cambiado. En el aire aún flotaba el aroma a vainilla del difusor que usaba Álvaro, ese que siempre me recordaba sus abrazos. Cerré los ojos un instante. No quería pensar en Julián. No todavía. Encendí la chimenea y me serví una copa de vino. Las llamas se reflejaban en los marcos dorados de las fotos familiares. En una de ellas, estábamos los tres sonriendo, en un viaje a París, con el Sena detrás y el brillo de un tiempo que ya no existía. Me pregunté cuándo se había quebrado todo, cuando el lujo dejó de unirnos para empezar a dividirnos. Me senté en el sillón de terciopelo, con la copa entre las manos, observando cómo el fuego devoraba el silencio. Pensé que tal vez la riqueza nos había vuelto fríos sin darnos cuenta. El perro se acomodó a mis pies, buscando calor. Su respiración pausada me dio algo de paz. Tomé el teléfono y vi una notificación nueva, un correo del abogado confirmando la suspensión total de las cuentas compartidas. Cerré los ojos y exhalé. Esa decisión me dolía más de lo que esperaba. No por el dinero, sino por lo que simbolizaba. Cortar ese vínculo era aceptar que la familia ya no era familia, que el apellido pesaba más que el amor. Dejé el teléfono sobre la mesa y subí al dormitorio sin mirar atrás. El espejo del tocador me devolvió un rostro diferente. Más firme, menos temeroso. Abrí el joyero y guardé las piezas que había usado en las últimas semanas. No quería seguir vistiendo el pasado. Tomé solo un anillo sencillo y lo dejé en mi dedo. Miré mi reflejo y sonreí apenas. No era la sonrisa de antes, era una nueva, la de alguien que empieza a entender que la fuerza no siempre ruge, a veces se calla. Me puse una bata ligera y abrí la ventana. El aire fresco me golpeó la cara, limpiando mis pensamientos. A la mañana siguiente, el sol entró con una claridad inusual. Bajé a desayunar y encontré a Lucía esperándome con café recién hecho y una bandeja con pan dulce. «Señora, llegaron flores», dijo, dejando el ramo sobre la mesa. Leí la tarjeta. «Lo siento. No supe hacerlo mejor». Sin firma, pero no la necesitaba. Era de Julián. Me quedé mirando las flores, hermosas y tristes al mismo tiempo. No sentí ternura ni rabia. Solo cansancio. «Tíralas», dije despacio. Lucía dudó, pero obedeció. Decidí salir de la casa. Fui al club privado donde solía acompañar a Álvaro a jugar tenis. El lugar seguía igual, la alberca azul, el aroma a cloro, las risas de gente que nunca conocí de verdad. Caminé por los pasillos y llegué al salón principal. En una de las paredes aún colgaba una foto nuestra, recibiendo un reconocimiento por la trayectoria empresarial del año. Me detuve frente a ella largo rato. En esa imagen aún parecía una mujer completa, acompañada. Ahora solo era una sombra de lo que fui, pero con el alma despierta. A la salida, pasé por la agencia de viajes donde solíamos planear nuestras vacaciones. Recordé las noches en las que Álvaro elegía destinos exóticos y yo fingía entusiasmo solo por verlo feliz. En el escaparate, un cartel anunciaba promociones para un hotel boutique frente al mar. Me quedé viéndolo unos segundos. No era el momento, pero supe que algún día volvería al mar. Ese era el lugar donde siempre había sentido que podía respirar de nuevo. Quizá, ahí, podría encontrar la paz que esta casa me negaba. Esa tarde, mientras revisaba unos documentos en el estudio, escuché pasos en el pasillo. El perro se puso alerta. Me levanté despacio y abrí la puerta. No había nadie. Solo una corriente de aire moviendo las cortinas. Volví a la mesa y encontré una carta doblada entre los papeles. No tenía remitente. La abrí con cuidado. Era una nota breve, escrita con prisa: «Deja todo y vete. Esta guerra no terminará bien». Reconocí la caligrafía de Carolina. Sentí un escalofrío. No sabía si era advertencia o amenaza. El resto del día fue un intento inútil de calma. Me serví té, ordené los libros,
Limpié los estantes. Todo para no pensar. Pero el miedo se colaba entre los pensamientos, lento, persistente. Julián no era un niño. Conocía los límites de la ley y también cómo burlarlos. Me asomé a la ventana. El coche negro seguía estacionado frente al portón. Cerré las cortinas y subí al dormitorio. No quería demostrar debilidad. Si querían verme caer, tendrían que mirarme de pie. Esa noche dormí con la luz encendida. No por terror, sino por prudencia. El perro no se movió de mi lado. Afuera, la lluvia comenzó a caer, suave primero, luego intensa, golpeando los cristales. El sonido me arrulló y, por primera vez en semanas, sentí que el dolor y la lucha podían coexistir. Cerré los ojos con la certeza de que, aunque el amor me había traicionado, aún quedaba algo mío intacto, mi voluntad. Y eso, nadie podría robármelo. La mañana amaneció fría y silenciosa. La lluvia de la noche anterior había dejado el jardín cubierto de gotas brillando bajo el sol. Me preparé un café y lo tomé junto a la ventana, observando cómo el perro dormía tranquilo sobre la alfombra. Pensé que, tal vez, la calma estaba regresando poco a poco. Me equivocaba. Lucía entró con un sobre en la mano, sellado con tinta azul. Llegó hace unos minutos, señora, dijo con voz temerosa. Lo tomé sin responder. No había remitente, pero reconocí la letra al instante. Era de Julián. Lo abrí despacio, con un nudo en la garganta. Dentro había solo una hoja doblada en 3. Mamá, no busco perdón. No me arrepiento. Pero espero que un día entiendas que todo lo hice porque sentí que me lo debías. Leí esas palabras una y otra vez, sin creerlas. Era una confesión fría, sin emoción, escrita por alguien que había matado su propia conciencia. Cuando uno vive bajo la sombra de otro, tarde o temprano busca su propia luz, aunque tenga que robarla. Sentí que el aire me faltaba. Caminé hacia el despacho y me senté en el escritorio donde Álvaro pasaba horas trabajando. Sobre la mesa, el reloj marcaba las 11 exactas. El sonido del segundero se mezclaba con el silencio, cortándolo como una aguja. Puse la carta frente a mí y la observé. No había una disculpa real, solo justificación. Cerré los ojos y recordé las veces que Julián llegaba corriendo con sus dibujos, orgulloso de que su padre lo elogiara. ¿En qué momento su corazón se endureció tanto? Tal vez el amor mal enseñado también puede ser una herencia maldita. Salí al jardín buscando aire. El viento movía las hojas y el perfume de las flores me recordó los días en que la vida parecía más simple. Caminé hasta la fuente y dejé caer la carta sobre el agua. Flotó un instante antes de hundirse. No quise guardarla. No merecía conservar ese veneno. El perro me siguió y apoyó su cabeza en mi pierna. Ya no hay vuelta atrás, le susurré. Lo perdono, pero no lo quiero cerca. Esa frase me liberó más que cualquier firma o sentencia. Al volver a casa, Lucía me observó con discreción. Era algo importante, señora, asentí apenas. Sí. Lo último que me faltaba entender. Fui a la cocina y preparé té. Mientras el agua hervía, abrí la ventana y dejé entrar la brisa fresca. Afuera, el cielo era azul por primera vez en semanas. Pensé en Álvaro, en su paciencia, en su forma de amar sin condiciones. Si estuviera aquí, me diría que todo termina encontrando su equilibrio. Pero esa idea dolía. No todo se equilibra, hay heridas que solo se aprenden a cargar. Por la tarde, encendí el tocadiscos que teníamos en el salón. Sonaba un viejo bolero, uno de los favoritos de Álvaro. El eco de la música llenó la casa y, por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Bailé sola, despacio, con los ojos cerrados. No era tristeza, era gratitud. Por haber sobrevivido a la mentira, al abandono, a la deslealtad. Había perdido demasiado, pero aún conservaba lo esencial, mi paz. Y eso valía más que todas las propiedades del mundo. Antes de dormir, tomé el anillo de bodas y lo dejé sobre la mesita. No como símbolo de dolor, sino de cierre. Miré el retrato de Álvaro y sonreí con ternura. Te cumplí, mi amor. Protegí lo que construimos. Me arropé y apagué la luz. Afuera, el viento soplaba con suavidad y el perro respiraba tranquilo a mis pies.
Por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. No por olvido, sino por aceptación. La vida, al final, también sabe pedir perdón a su manera. ¿Y tú? Si alguien que te traicionó sin remordimiento te enviara una carta pidiendo comprensión, ¿la leerías con el corazón abierto o la dejarías hundirse, como hice yo, para no volver a mirar atrás? El amanecer llegó sin ruido. Solo el canto lejano de los pájaros rompía el silencio del vestíbulo. Me levanté temprano, sin sentir el peso de los días anteriores. Había tomado una decisión: irme. No por miedo, sino por necesidad. Abrí el closet y empecé a elegir la ropa con calma, sin nostalgia. Guardé solo lo esencial: algunos vestidos, un abrigo, el álbum de fotos y el colgante que guardaba una foto de Álvaro. El resto se quedaría ahí, junto con el pasado. Lucía me observaba desde la puerta, conteniendo las lágrimas. ¿De verdad se va, señora?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, sin detenerme. Esta casa ya no es mía, Lucía. Es una historia que terminó. Ella bajó la mirada y me ayudó a cerrar las maletas. El perro seguía cada movimiento, inquieto. Al final, tomé su correa y sonreí. Tú vienes conmigo, le dije. Afuera, el chofer ya esperaba junto al Bentley plateado, brillante bajo el sol de la mañana. Subí al coche y respiré profundo antes de mirar atrás. Las ventanas grandes reflejaban mi propia silueta. Por un instante, me pareció ver a Álvaro en el umbral, como si me despidiera. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo se disolviera con el motor encendido. El chofer arrancó sin preguntar destino. La ciudad se desplegaba frente a mí, igual de caótica y viva que siempre, pero esta vez no me asustaba. Sentía que, por fin, estaba saliendo del lugar donde mi dolor había aprendido a hablar. Durante el trayecto, pensé en Julián. No con rabia, sino con una tristeza limpia. Había decidido no odiarlo, aunque me costara aceptarlo. Algunos hijos solo aprenden el amor cuando ya no tienen a quien dárselo. Observé las calles pasar, los rostros de la gente, los anuncios luminosos que hablaban de lujo, de éxito, de todo lo que alguna vez creí importante. Sonreí sin amargura. Nada de eso me pertenecía ya. Lo único valioso era mi silencio. Y mi libertad. Paramos frente a un pequeño edificio de ladrillo rojo. Era un hotel boutique al que solíamos ir los fines de semana cuando queríamos desaparecer del mundo. Reservé una suite con vista al jardín. El recepcionista, amable, me ofreció champaña de cortesía. No, gracias, respondí. Solo quiero dormir. Dejé las maletas junto a la cama y abrí la ventana. Afuera, los árboles se mecían bajo una brisa suave. El perro saltó al sofá y se acomodó, como si siempre hubiera vivido ahí. Esa tarde dormí por horas. No soñé. Era un descanso diferente, sin peso, sin imágenes. Al despertar, la luz del atardecer teñía la habitación de naranja. Encendí una lámpara pequeña y abrí el álbum de fotos. Cada página era una vida entera, viajes, risas, aniversarios. Pasé los dedos sobre una imagen de Álvaro en la playa. Tenía esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. Ya me voy acercando, mi amor, murmuré. No sabía si al mar, al destino o a mí misma, pero sabía que iba en la dirección correcta. Por la noche, bajé al restaurante del hotel. Era un lugar elegante, pero tranquilo, con música suave y aroma a madera. Pedí un plato sencillo y una copa de vino tinto. Observé las parejas que reían, las luces reflejadas en las copas, y me sentí en paz. No necesitaba que nadie me acompañara para sentirme completa. Por primera vez, el lujo no era apariencia, era silencio bien ganado. Al terminar, regresé a la suite, me puse una bata y abrí el balcón. El aire nocturno olía a libertad. Antes de dormir, tomé mi libreta y escribí unas líneas. Hoy no huí. Me elegí. Cerré la tapa y la dejé sobre la mesa. Me recosté junto al perro, que respiraba en calma, y apagué la luz. La ciudad dormía al fondo, indiferente, pero dentro de mí algo despertaba. No sabía cuánto duraría la paz, pero por primera vez no me importaba. Había sobrevivido. Y eso, en mi mundo, ya era una forma de victoria. El viaje hacia la costa fue largo,
pero cada kilómetro me alejaba del peso que dejaba atrás. El Bentley se deslizaba por la carretera mientras el horizonte se abría en tonos azules y dorados. El perro dormía en el asiento trasero, tranquilo, como si entendiera que estábamos empezando de nuevo. Cuando vi el mar por primera vez después de tantos años, mis ojos se llenaron de lágrimas. No era tristeza, era alivio. El sonido de las olas me pareció más sincero que cualquier palabra. Ahí, al fin, podía respirar sin culpa. Alquilé una casa blanca frente al océano, pequeña, luminosa, rodeada de bugambilias. No había lujos excesivos, solo una terraza amplia y ventanas grandes que dejaban entrar la brisa salada. La decoración era sencilla, madera clara, cortinas de lino, silencio. Dejé las maletas en el suelo y abrí todas las ventanas. El aire marino llenó cada rincón. Cerré los ojos y sentí que el pasado se disolvía con cada soplo de viento. Esa casa no era solo un refugio, era mi renacimiento. Esa primera noche caminé por la playa con los pies descalzos. La arena estaba fría, pero suave, como una caricia. Cada paso borraba un recuerdo, una herida, una culpa. El perro corría libre, ladrando al oleaje, feliz como nunca lo había visto. Miré el horizonte y pensé en Álvaro. Ya encontré el lugar, amor, susurré. El mar respondió con un golpe suave en la orilla. No sé si fue el viento o una coincidencia, pero me sentí escuchada. Los días siguientes fueron lentos, generosos. Me levantaba temprano, preparaba café y lo tomaba en la terraza, mirando el amanecer. Aprendí a disfrutar del silencio sin miedo. A veces escribía cartas que nunca enviaba, otras, solo contemplaba el mar hasta que el sol desaparecía. En las tardes, salía al mercado local, saludaba a los vecinos, escuchaba sus historias. Nadie me conocía, y eso era lo más hermoso. Por fin, podía ser solo Carmen, sin apellidos, sin pasado, sin máscaras. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas, encontré la pequeña caja donde había guardado los documentos originales de la empresa. La abrí por última vez. Las firmas, los sellos, los nombres, todo seguía ahí. Pero ya no tenían el poder de lastimarme. Respiré hondo y los guardé en un sobre. Al día siguiente los enviaría al abogado para cerrarlo todo legalmente. Esa sería mi despedida definitiva de esa vida. Ya no necesitaba riquezas. Solo quería tranquilidad, verdad y tiempo. El perro me seguía a todos lados. Había adoptado la rutina de acompañarme al muelle cada atardecer. Se sentaba a mi lado mientras yo miraba el sol hundirse en el agua. A veces le hablaba como si fuera Álvaro. ¿Te acuerdas cuando soñábamos con vivir cerca del mar?, decía entre risas. Él movía la cola, como si respondiera que sí. Y entonces, sin buscarlo, comprendí que no estaba sola. Había algo de mi esposo en esa calma, en ese lugar, en cada ola que llegaba sin ruido. Una mañana, recibí una carta del abogado. Confirmaba el cierre de todo, cuentas, propiedades, litigios. Era el final legal y simbólico de una historia que me había consumido. La doblé con cuidado y la guardé en un cajón. Miré por la ventana. El mar seguía ahí, inmutable, libre. Sonreí. Tal vez eso era la vida después de la guerra, no el triunfo, sino la paz silenciosa de seguir en pie. Encendí una vela y dejé que su luz temblara sobre el retrato de Álvaro. Esa noche, el sonido del mar fue mi arrullo. Me acosté con las ventanas abiertas y la brisa fresca acariciando mi rostro. Afuera, las estrellas brillaban sobre el agua como promesas que ya no necesitaban cumplirse. Cerré los ojos y sentí el corazón tranquilo, sin heridas, sin deudas. Había sobrevivido al amor, a la pérdida, al poder y al miedo. Y ahí, frente al mar, supe que lo había logrado. No todo lo que se pierde duele, a veces, simplemente libera. Pasaron algunas semanas desde que encontré la carta. Cada día, el amanecer sobre el mar se volvía más nítido, como si el mundo estuviera aprendiendo a respirar conmigo. Me levantaba temprano, preparaba café y abría las ventanas para dejar entrar el olor del salitre. La rutina era simple, pero perfecta. El perro me seguía a todos lados, fiel, tranquilo. Había dejado de mirar atrás. Por primera vez en años, el pasado no me perseguía, caminaba a mi lado sin lastimarme.
Una tarde decidí ir al pueblo. Llevé conmigo una carpeta con documentos que había guardado desde que todo terminó. Dentro estaban los papeles de la empresa, las cuentas, los títulos de propiedad. Todo lo que alguna vez representó poder. Entré al despacho del notario local y lo saludé con una sonrisa. «Quiero donar esto», dije, extendiendo la carpeta. «A orfanatos, escuelas, fundaciones. A quien realmente lo necesite». El hombre me miró sorprendido. Toda su fortuna, no toda. Solo la que me dolió conservar. Salí del edificio con el corazón ligero. No sentí pérdida, sentí descanso. Caminé hasta el malecón y me senté frente al mar. En el cielo, las gaviotas dibujaban círculos perfectos. Pensé en Julián, en cómo la vida encontraría su manera de enseñarle lo que yo ya no podía decir. No había odio, solo esperanza. Tal vez algún día entendería que el verdadero valor no se mide en cifras, sino en la capacidad de empezar de nuevo. La brisa me despeinó, y por primera vez me gustó sentirme desordenada. Esa noche encendí todas las velas de la casa. No por tristeza, sino por gratitud. En cada llama veía un recuerdo que ya no dolía. El reflejo iluminaba las paredes blancas y el retrato de Álvaro, que parecía sonreírme desde su rincón. Tomé la libreta donde había escrito mis pensamientos durante todos esos meses y añadí una última página. Mi testamento no deja cosas, deja sentido. Que mi historia sirva para recordar que el amor solo duele cuando se olvida. La cerré y la coloqué junto a la carta de él. A la mañana siguiente, la casa amaneció más luminosa que nunca. Preparé pan dulce, serví café y dejé la puerta abierta para que entrara el viento. Llegaron niños del pueblo con flores y risas. Habían oído que estaba haciendo donaciones a las escuelas. Los invité a pasar. El perro corrió entre ellos, feliz. Les conté historias sobre Álvaro y sobre cómo un hombre puede seguir cuidando incluso después de morir. Ellos escuchaban con los ojos brillantes, y sentí que la vida volvía a tener propósito. Más tarde caminé hasta la playa con una pequeña caja de madera. Dentro había objetos que ya no necesitaba: una pluma de Álvaro, su reloj de bolsillo, una llave antigua. Cavé un pequeño hueco en la arena y la enterré allí. Todo lo que fuimos está guardado, murmuré. Pero lo que somos, sigue. El sol bajaba, tiñendo el mar de naranja y oro. Las olas cubrieron la caja poco a poco, como si el océano mismo sellara mi promesa. De regreso en casa, escribí una carta al abogado. Le pedí que, si algo me pasaba, mi historia fuera publicada tal cual, sin adornos ni nombres cambiados. Quería que la verdad viviera más allá de mí. No por orgullo, sino por justicia. A veces, contar lo vivido es el último acto de libertad que nos queda. Cerré el sobre y lo dejé sobre el escritorio. La tinta aún fresca tenía el color del cierre. El color del final. Esa noche, el cielo estaba despejado. Me acosté en la terraza, mirando las estrellas, con el perro a mi lado. Sentí el aire tibio en la piel y el rumor constante del mar. Pensé que quizás el alma también tiene testamentos, pequeños legados invisibles que dejamos en los que amamos. Cerré los ojos con una sonrisa. El mar seguía ahí, eterno, repitiéndome en su vaivén que nada termina del todo, solo cambia de forma. Una mañana, mientras barría la terraza, el perro comenzó a ladrar junto al jardín. Su ladrido no era de susto, era insistente, como si intentara llamar mi atención. Dejé la escoba y me acerqué. Lo vi escarbando en un rincón de tierra húmeda, justo debajo del limonero que recién había florecido. Me incliné, aparté un poco de tierra y descubrí algo envuelto en un plástico viejo. Lo tomé entre las manos, con el corazón acelerado. Era un sobre. Y en él, mi nombre, escrito con la letra inconfundible de Álvaro. Me senté en el escalón de piedra con el sobre entre los dedos. Las manos me temblaban. Rompí el sello con cuidado y saqué una hoja amarillenta. Si estás leyendo esto, es porque el destino quiso que encontraras lo que no tuve tiempo de decirte. Reconocí su tono inmediato, esa mezcla de ternura y firmeza. Desconfía de Julián. No entiende el valor de la vida ni del amor. Pero no lo odies. Solo aléjate cuando llegue el momento. Tragué saliva, sintiendo como las lágrimas empezaban a correr sin permiso.
La carta seguía: si alguna vez sientes que no puedo cuidarte, mira al mar. Estaré en cada ola que te toque los pies, en cada viento que te acaricie el cabello. Mi amor no termina con mi cuerpo. Las palabras se deslizaban dentro de mí como un abrazo esperado. Cerré los ojos, respiré profundo, y lo escuché. Era su voz, su presencia, su manera de hacerme sentir a salvo. El perro se echó a mi lado, mirándome con esos ojos serenos que parecían comprenderlo todo. Guardé la carta dentro del libro que siempre llevaba conmigo, aquel donde Álvaro escribía sus pensamientos sobre la empresa, sobre la vida, sobre nosotros. Lo coloqué en la repisa junto a su retrato. No era un hallazgo, era un adiós tardío. Y, sin embargo, me dio paz. El aire de la casa cambió. La brisa que entraba por la ventana tenía un aroma distinto, casi familiar. No supe si era su perfume o solo mi mente queriendo creer, pero sonreí. Esa tarde fui hasta la playa con la carta en el bolsillo. El cielo estaba despejado y el mar brillaba como si lo estuviera esperando. Caminé hasta donde el agua tocaba mis pies y cerré los ojos. Gracias, Álvaro, dije en voz baja, por seguir cuidándome incluso después de irte. Dejé que las olas mojaran el papel antes de soltarlo. Se alejó despacio, flotando, hasta desaparecer entre la espuma. No sentí pérdida, sentí liberación. Al regresar, la casa parecía más viva. Encendí una vela frente a su retrato y me quedé en silencio, observando la llama temblar. El perro se echó a mis pies, tranquilo. Afuera, el sonido del mar entraba por las ventanas abiertas. Por un instante, sentí una mano invisible acariciarme el hombro. No me asusté. Dije su nombre en voz baja, y el aire pareció responder con un murmullo cálido, como un suspiro de despedida. Esa noche, antes de dormir, escribí una nota para mí misma. El amor no se va, solo cambia de forma. La dejé sobre el buró, al lado del anillo que nunca me quité. Me acosté con el corazón liviano, envuelta en el olor del mar y en la sensación de haber cerrado un ciclo sin rencor. Álvaro ya no era ausencia. Era parte del aire, del agua, del silencio que me acompañaba. Cerré los ojos, escuchando el rumor del mar en la distancia. Y por primera vez entendí que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que aprendemos a soltar. No hubo lágrimas, solo gratitud. El perro respiraba tranquilo a mi lado. Afuera, el viento sopló con un ritmo suave, casi humano, como si él todavía estuviera aquí, cuidándome, justo como siempre prometió. Aquel amanecer fue distinto. No sé si por el aire tibio que entraba desde el mar o por la sensación ligera en el pecho. Me levanté antes de que el sol saliera del todo y abrí las cortinas. La brisa me acarició el rostro con un perfume salado que me recordó la juventud. En la distancia, las olas rompían con un ritmo constante, como si el mundo respirara conmigo. Me preparé café y lo bebí frente a la ventana abierta. Ese instante tenía algo sagrado, como si el tiempo se detuviera solo para mí. El perro dormía a mis pies, tranquilo, ajeno a mis pensamientos. Afuera, los niños del pueblo ya jugaban entre risas, corriendo por la orilla. Los miré y sonreí. Me alegraba ver la vida continuar sin mí en el centro. Durante tanto tiempo creí que todo debía girar a mi alrededor, que el control era una forma de amor. Ahora entendía que soltar también era cuidar. Que el amor verdadero no aprieta, acompaña. Y que, aunque a veces la soledad duela, también puede ser una bendición. Fui hasta el estudio y abrí la libreta donde había escrito mi historia. Pasé las páginas con calma, deteniéndome en los momentos más duros. No lloré. Cada palabra era una cicatriz cerrada. Me di cuenta de que ya no necesitaba seguir escribiendo. Había contado todo lo que debía contarse. Lo que quedaba ahora era vivir. Cerré la libreta y la dejé junto a la carta de Álvaro, sobre la mesa de madera. El perro levantó la cabeza y me miró, como si entendiera que algo estaba concluyendo. Salí a la terraza y respiré hondo. El mar estaba en calma, cubierto por una luz dorada que lo hacía parecer de cristal. Me senté en la hamaca, sintiendo el movimiento suave balancearme. Pensé en Julián, en Carolina, en todo lo que aprendí de sus errores. Tal vez, con el tiempo, ellos también encontrarían su paz. Yo ya no guardaba rencor.
El pasado había cumplido su función. La vida no debía ser una batalla eterna, sino una serie de despedidas hermosas. Al mediodía, un viento más fuerte comenzó a soplar desde el océano. Las cortinas se inflaron y la casa se llenó de ese sonido que siempre me calmaba, el murmullo del mar entrando por la ventana abierta. Caminé hasta ella y la sostuve con las manos. Cerré los ojos y sentí algo familiar, una presencia cálida, ligera, casi humana. «Eres tú, Álvaro», susurré. No hubo respuesta, pero el viento pareció envolverme, suave, como un abrazo. No necesitaba más confirmación. El perro se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia el horizonte y luego a mí, con esos ojos llenos de ternura. Lo acaricié y reí en silencio. «Parece que otra vez vino a visitarnos», le dije. En ese momento supe que no volvería a sentir miedo. La vida, con toda su crudeza, me había devuelto algo más valioso que la riqueza o el poder: la serenidad. No era una recompensa. Era el resultado de haber resistido sin perderme. Me quedé largo rato observando el cielo. Una gaviota voló cerca, cruzando justo frente a la ventana abierta. Su sombra pasó sobre mi rostro y desapareció en dirección al mar. En ese gesto encontré una metáfora perfecta de mi propia historia: dejar que lo amado se vaya sin intentar retenerlo. Caminé hasta el sofá, me senté y dejé que la brisa siguiera entrando. Todo estaba en orden. Todo estaba en paz. Cuando el sol empezó a caer, el cielo se volvió de un color dorado casi líquido. Me acerqué una última vez a la ventana abierta. El viento entró con suavidad, moviendo las cortinas blancas como si alguien las acariciara. «Gracias, mi amor», dije con voz baja. «Nunca dejaste que me rompieran». Cerré los ojos, respiré profundo y sonreí. Afuera, el mar seguía cantando, eterno, mientras el día se despedía con la misma calma con la que yo, al fin, había aprendido a vivir. ¿Y tú? Si alguna vez has sentido que la vida te arrebató más de lo que te dio, si te han fallado las personas que más amabas o te quedaste sola después de entregar todo tu corazón, por favor, no pienses que tu historia terminó. Lo más hermoso aún puede comenzar en silencio, cuando decides mirarte con ternura. No eres un recuerdo marchito ni una sombra del pasado. Eres raíz, eres luz, eres la prueba viva de que el amor verdadero no muere, se transforma. Sigue respirando, sigue creyendo. La vida aún tiene amaneceres guardados solo para ti. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera a escuchar lo que vivió una madre cuando su propio hijo descubrió su herencia secreta y apareció con su esposa floja exigiendo que se la entregara. Ella no discutió, no levantó la voz, pero lo que hizo después cambió para siempre el rumbo de su familia y de su vida. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hijo descubrió mi herencia secreta, así que apareció con su esposa floja exigiendo que yo le diera, porque su final te dejará sin palabras.